Pues muchas gracias, Ana, por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y el tema que se me ha pedido desarrollar en un tiempo breve, porque yo creo que estos son temas, bueno, luego afortunadamente tenemos tiempo para preguntas y para discusión, pues creo que son temas que se prestan mucho a compartir y a opiniones y a plantear cosas, ¿no? Entonces, voy a hablar de cómo se puede empoderar un paciente oncológico y qué es la medicina participativa. Entonces, voy a empezar definiendo lo que es la medicina participativa. Voy a poner un ejemplo que a mí personalmente me parece muy bueno sobre lo que es la medicina participativa y voy a hablar sobre lo que es un paciente empoderado, que es lo que necesita un paciente o un expaciente, un paciente, ¿no? Para sentir un sentimiento de que, una sensación de que controla un poco más el entorno de lo que habitualmente siente un paciente que está en tratamiento activo. Y para acabar, simplemente voy a leer el testimonio de una paciente que era que estaba muy empoderada, por usar la misma terminología, y que no tenía ninguna dificultad, que expresa las dificultades que, a pesar de tener la facilidad para ella tomar las riendas con las que uno se encuentra a lo largo del proceso médico. Entonces, quiero empezar simplemente señalando lo que se han descrito como las dimensiones de la sensación de bienestar, ¿no? Que creo que se pueden aplicar perfectamente a la oncología. Primero, hay una dimensión que hace referencia a la autoaceptación, ¿no? Que básicamente consiste en sentirse bien con uno mismo a pesar de que uno pueda estar experimentando limitaciones físicas o psicológicas, cognitivas, lo que sea. En segundo lugar, está la dimensión del control, y creo que esto es especialmente importante en oncología porque una de las cosas que suele ocurrir es que el cáncer suele reducir de una forma significativa en muchos casos la percepción de control que siente el paciente sobre su vida, sobre su entorno, sobre sus cosas, ¿no? La otra dimensión es el poder mantener relaciones positivas con los demás. También el crecimiento personal, ¿no? Que básicamente hace referencia a que podamos sacarnos el máximo provecho de los recursos personales que podamos tener, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestra capacidad para resolver situaciones difíciles que nos presenta la vida y para poder también disfrutar de ella. Y luego creo que es especialmente importante también esto en el entorno oncológico, ¿no? El tener un propósito en la vida, el tema del sentido, ¿no? El que podamos encontrar un sentido en el seno de momentos de sufrimiento o de dolor que uno pueda estar experimentando. Ya nos lo decían los filósofos no humanistas existenciales, cuando el dolor y el sufrimiento tienen un sentido, pues duele menos, se sufre menos. Y luego, por último, la autonomía que muchas veces se ve mermada durante los tratamientos porque el paciente se ve obligado, bien a veces por las secuelas de la misma enfermedad, bien por efectos secundarios o toxicidades de los tratamientos, pero se ve obligado a depender. Y esta pérdida de independencia, de autonomía, de capacidad de hacer las cosas por uno mismo, pues muchas veces se ve mermada. Y es una de las dimensiones importantes de lo que se ha descrito como la sensación de bienestar. Entonces yo me quiero centrar quiero señalar un poco el tema del control sobre el entorno, porque, como he dicho antes, el cáncer es una enfermedad que reduce la percepción de control que tienen los pacientes. Entonces, todo lo que se pueda hacer para facilitar o para aumentar esa percepción de control va a facilitar que el paciente se sienta mejor, no solamente consigo mismo, sino que se adapte mejor a todo el proceso, a las demandas que exigen el cáncer, ¿no? Y sus tratamientos. Entonces, hace unos años se describió lo que era la medicina participativa, y dentro de este contexto lo que es la medicina oncológica P4 que me gusta mucho porque realmente son valores lo que se describen aquí o cuestiones que tienen una cierta relevancia e importancia, ¿no? Primero, es una medicina predictiva y es cierto que cada día la oncología es más capaz
de predecir pues cosas como, por ejemplo, quién va a responder de una forma determinada a un tratamiento basados en biología molecular, en factores moleculares, en factores genéticos, quién puede responder de una forma más óptima a un determinado tratamiento que a otro, ¿no? También es una medicina personalizada. Y yo aquí pongo o individualizada, porque esto es una cuestión que yo siempre me planteo, ¿no? Eh, Se habla de medicina personalizada, pero realmente a lo que se refiere la medicina personalizada es a buscar variables médicas, biológicas, que permiten personalizar los tratamientos, básicamente, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que sea una medicina personal, en el sentido de que lo podemos entender los demás que no somos médicos, ¿no? Entonces, creo que a lo de personalizada se le debería de añadir también individualizada, porque creo que la palabra individualizada hace más hincapié o hace más una mejor referencia a lo que es el individuo, ¿no? La persona, a quién es esta persona, no solamente es portadora de una mutación genética o no. Y luego tiene otros dos componentes que también empiezan por la letra P, que es una medicina preventiva y afortunadamente hoy la gente, yo creo que hay una educación sanitaria mucho mayor, afortunadamente, que hace unos años. Las personas están mejor informadas acerca de hábitos saludables, técnicas o comportamientos preventivos del cáncer y de hecho hay más personas hoy en día que practican este tipo de hábitos, ¿no? Y luego es una medicina participativa y en eso me voy a explayar un poquito, centrar un poquito más, ¿no? Es una medicina participativa en varios sentidos. Primero en el sentido de que es una medicina multidisciplinar, participan muchos profesionales de distintas disciplinas, procedentes de distintas disciplinas, y es mucho más participativa por parte del paciente. Se le permite y se espera que el paciente participe de una forma mucho más activa en todo su proceso médico, desde el proceso de toma de decisiones hasta cualquier otra cosa en la que pueda tomar un rol activo, ¿no? Entonces, esta medicina oncológica P4 lo que hace es, como pone aquí, describe una revolución continuada en la medicina, porque se modifica la medicina, que pasa a ser de una disciplina reactiva a una disciplina proactiva, en la que el objeto último es optimizar el bienestar de cada individuo en lugar de simplemente centrarse en tratar la enfermedad. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? La aproximación más integral que hay de la oncología al paciente y al cáncer creo que son fundamentales y yo lo señalaría como uno de los logros más importantes de la oncología, además de todos los avances terapéuticos que se han hecho, ¿no? Ha habido muchos cambios sociales que repercuten en el cuidado del paciente oncológico. Aquí he puesto grupos de cáncer de mama fundamentalmente porque creo que fueron los primeros y son los que son más activos de todos, ¿no? Estos grupos de activistas luchan por los derechos de los pacientes. Yo recuerdo hablar con la presidenta de una de estas asociaciones, no me acuerdo ahora de cuál era, y decía bueno, participaban en Estados Unidos, participan las asociaciones de pacientes con sus representantes, participan en comités médicos de forma, porque ellos decían, bueno, a ver, los médicos son los que definen qué cosas, dónde quieren que vaya el dinero para investigar que se les da, pero a lo mejor a nosotros, pacientes, nos parecen más interesantes o más importantes otras cosas. Queremos formar parte de estos comités médicos en los que se decide cómo se va a invertir este dinero para la investigación, ¿no? Porque queremos que tenga un impacto directo sobre nosotros y que se estudien cosas que a nosotros nos interesen. Y luego también es verdad que los mayores conocimientos médicos que tiene la población, fundamentalmente, ya no solo por la educación sanitaria, sino por el acceso a tanta información de una forma tan fácil a través de Internet, pues ha creado lo que se llama en inglés el e-patient, el paciente electrónico, ¿no? Que no es especialmente bueno, y yo, positivo, a mí personalmente no me gusta nada, ¿no? Que la gente se meta a buscar información, tiene su parte buena. Yo creo que, por ejemplo,
es importante que la información la proporcione el oncólogo y si se quiere pues pedir una segunda opinión, se le dice al oncólogo y el oncólogo puede derivar a una segunda opinión o la puede buscar uno mismo. Pero también una de las funciones que puede hacer el oncólogo es a una persona que tiene un interés muy especial en buscar información médica en Internet, pues el oncólogo le puede decir, pues mira, puedes mirar en estas fuentes que son fiables, científicas y deja estas otras aparte, ¿no? También es verdad que todo el tema de Internet es una fuente de vínculos con otros pacientes muchas veces, ¿no? Y no solamente eso, sino que ahora a raíz de la pandemia, pues ahora se están haciendo cantidad de cosas online y bueno, a esto mismo me remito yo. O sea, esto no sé cómo hubiera sido de fácil haberlo podido hacer de forma presencial. O sea que todo tiene sus pros también, ¿no? Y sus contras. Hay evidentemente un mayor énfasis en la participación de los pacientes en su propio cuidado, ¿no? Y esto es importante por varios motivos, tres de los cuales son fundamentales. Son, primero, que tomar decisiones acerca del propio proceso médico aumenta la percepción de control que uno tiene sobre su propia vida. Sobre todo, como he dicho antes, en el contexto de una enfermedad que reduce esa percepción de control. Y cosas que son muy sencillas. Yo, por ejemplo, siempre les digo a las enfermeras en las unidades de hospitalización que cuando vayan a darle la medicación a un paciente, la medicación oral, pues que le den opciones. ¿Cómo se la quiere tomar usted? Con un poco de agua, con un zumo, con un té, con un café? Porque la vida de un paciente ingresado, hospitalizado, gira en torno a las visitas del médico, a las pruebas que uno se tiene que hacer, a la medicación que se tiene que tomar. Esa es la vida de un paciente ingresado, realmente. Y entonces, todo lo que se pueda ofrecer que al paciente le dé más control y una oportunidad para poder decidir cómo se quiere tomar la medicación o cómo quiere pasar el día es fundamental. Luego también el que el paciente participe de una forma más activa va a favorecer su autonomía, evidentemente. También en un contexto en el que muchas veces esta autonomía se ve limitada por el deterioro físico y por el deterioro psicológico impuestos por el cáncer. Y por último, no es menos importante, hay muchas más consecuencias positivas, ¿no?, de participar de una forma activa en el propio tratamiento, pero desde luego aumenta la autoestima del paciente. Ahora el paciente siente que tiene un poquito más de poder sobre su enfermedad, sobre su situación y sobre su vida. Yo recuerdo haber hablado en una ocasión con una señora que venía a la consulta y tenía una hermana médico que trabajaba en el hospital donde la trataban. Y entonces siempre venía, bueno, es que estoy pendiente de que mi hermana, la médico, me saque la cita para ver a mi oncólogo. Es que estoy pendiente de que mi hermana vea cuándo me van a dar los resultados. Siempre estaba dependiente de la hermana. Y eso también a ella no le hacía sentir bien tampoco. Entonces un día se me ocurrió decirle, oye, ¿y por qué no te pones a la cola cuando sales de tu consulta y ya te pides tu propia cita para tu siguiente cita? Porque así no tienes que tener un intermediario y tú controlas cuándo puedes ir, cuándo no quieres ir, cuándo te viene bien, miras las horas, las opciones que te dan y tú decides. Y fue una cosa muy pequeña, pero para ella supuso mucho porque empezó ella a tomar las riendas de su enfermedad y de todo lo que implicaba. Y luego además tenemos algunos estudios que demuestran que la población oncológica en general desea tener una mayor participación en todo su proceso médico de la que tienen, sobre todo en el tema de toma de decisiones médicas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tenemos muchas intervenciones innovadoras de cómo implementar este tipo de actuaciones. Y también es verdad que muchas veces los médicos ya saben lo que hay que hacer, están saturados en sus actividades asistenciales, no hay mucho tiempo en las consultas y las cosas se hacen de una forma un poco más automatizada, desgraciadamente. Y muchas veces esto impide que el paciente se sienta con una cierta libertad para poder plantear cosas, ¿no? Muchas veces los pacientes nos dicen, no, es que le vi al médico tan apurado o tan apurada había tanta gente esperando
para verle que no quería retenerle más o entretenerle más. Entonces el paciente se va sin esa oportunidad de poder compartir y participar más. Una de las cosas positivas que proporciona la medicina participativa es que es la idea de que hay que respetar siempre el grado de participación que el paciente desee. O sea, no por ser medicina participativa quiere decir que aquí todo el mundo está obligado a tomar sus decisiones, a estar implicado, etcétera, etcétera. No, porque hay personas que quieren estar más implicadas que otras. Entonces, siempre el médico debe de preguntar, ¿es usted de las personas que necesitan mucha información detallada, quiere que la información, los resultados se los dé a usted, quiere venir acompañado por un familiar, quiere que le dé los informes? Hay pacientes, últimamente estoy topando con varios que me dicen, uy, yo los informes no me los leo, yo se los doy a mi marido, a mi mujer y se los leen ellos. Yo solo me leo el último párrafo que pone lo que tengo que hacer y ya está, ¿no? Bueno, pues hay que respetar el grado de implicación que cada uno quiere tener y eso es muy importante. Esto me recuerda un poquito a cuando se empezó cuando se describieron los beneficios en el contexto del cáncer de mama en concreto, cuando se describieron los beneficios por el doctor Veronesi, me parece que fue del Instituto de Milán, del Instituto del Tumor de Milán, los beneficios de hacerse una tumorectomía, una lumpectomía en estadios tempranos de cáncer de mama en lugar de quitar la mama, de hacer una mastectomía, pues evidentemente el propósito de eso era facilitar la adaptación psicológica de la mujer a la enfermedad. El verse, todo el mundo asumíamos que el verse una mujer, el verse simétrica, que mantenía la simetría corporal, que no se deterioraba su aspecto físico, pues que iba a estar mucho mejor adaptada psicológicamente. Y curiosamente lo que se vio no fue eso, porque lo que se vio era que lo que es importante es darle a la mujer la opción de decidir cómo quieres, siempre y cuando haya una alternativa, ¿no? En estos casos, pues decirle, pues mira, se te puede hacer una mastectomía o se puede hacer una tumorectomía y se puede dar un tratamiento adyuvante. ¿Qué prefieres? ¿Por qué? Pues porque unas mujeres te dicen, uy, yo prefiero que mi cuerpo se quede intacto, yo no quiero que mi cuerpo se vea afectado, asimétrico. Entonces, a mí hacerme una tumorectomía, si el resultado sobre la enfermedad va a ser el mismo. Y hay otras mujeres que dicen, no, yo lo que quiero es estar limpia. A mí, yo tengo la sensación de que a mí me quitan más la enfermedad si me quitan la mama. Entonces, por eso siempre hay que preguntar qué es lo que la persona quiere y entonces la adaptación psicológica estaba en función de si la mujer podía decidir o no sobre la cirugía que se le iba a someter, más que eso definía más su sensación de bienestar y su adaptación psicológica global que el tipo de cirugía. Y este es un ejemplo de medicina participativa, que es un ejemplo que yo cuando lo conocí me llamó mucho la atención porque me pareció maravilloso. Entonces, este es un señor que es un premio Nobel, es un biólogo molecular que trabaja en el MIT, que es un centro del cual han salido muchos premios Nobel en Boston. Estudia las causas genéticas del cáncer y creó, o fue uno de los impulsores de este movimiento que en inglés se llama Stand Up to Cancer y en español hay una página web que está traducida y se llama Unidos contra el Cáncer. Entonces, este grupo de personas lo que dijeron era, vamos a movilizar a las grandes fortunas del mundo y además se centraron mucho en el mundo del cine, de la farándula y se fueron a Hollywood y entonces pidieron dinero, empezaron a pedir grandes cantidades de dinero para investigar. Y entonces los requisitos que les pusieron estas personas que donaban, que hacían las donaciones, fueron dos. Primero, os vamos a dar mucho dinero, pero queremos que forméis equipos que estén multidisciplinares, que estén integrados por distintos especialistas de distintos centros. Y entonces empezaron a juntar equipos que estaban formados por oncólogos, por otro tipo de especialidades médicas, por matemáticos, por físicos, todo tipo de disciplinas que están directa o indirectamente implicadas en el cuidado del paciente con cáncer. Y luego se juntaban, entonces decían, oye, nosotros en este centro estamos estudiando
pues eso, el impacto que tiene o cómo influye el ser portador de una mutación genética sobre el cáncer de mama o el cáncer de ovario, y vosotros resulta que estáis haciendo lo mismo en otro centro, pues nos vamos a juntar. Entonces se juntaban equipos enteros de profesionales de primer nivel, ¿no? Y luego el segundo requisito que les pusieron los donantes era que los resultados tenían que ser rápidos. O sea, que no querían hacer una inversión de dinero para que se hicieran estudios que duraran 15 años y que los resultados, que los pacientes no se pudieran beneficiar hasta dentro de 15 años de esas investigaciones. O sea que entonces son estudios, son investigaciones que suelen hacerse con mucha muy rápidamente, ¿no? Agilidad, con mucha agilidad. Y entonces, bueno, así es que se ha formado hace unos años este movimiento, es que si lo miran ustedes en Internet es muy curioso, tiene una página web en la que lo primero que piden es dinero y luego te ponen todos los proyectos que ellos hacen y es un proyecto, a mí me pareció muy bonito cuando lo conocí, ¿no? Y todo esto es la base un poco también del empoderamiento, ¿no? De cómo empoderar a nuestros pacientes para que participen, tomen un rol activo en todo el proceso oncológico. ¿Y por qué es importante? Pues como hemos dicho, porque el paciente oncológico tiene una percepción reducida de control sobre su vida, porque sufre muchas pérdidas, no solamente a veces una reducción en la autoestima, sentimientos de inutilidad y potencia, también se sufren pérdidas funcionales en muchos casos, piensen en los tumores de cabeza y cuello, en otro tipo de tumores, porque el paciente se siente muy vulnerable y porque vive con mucha incertidumbre. La incertidumbre es una de las cosas más ansiógenas del proceso oncológico. Y vivir con la incertidumbre, pues a veces no nos incomoda. Pues, por ejemplo, cuando estamos viendo una película o nos estamos leyendo un libro, realmente nos fastidia mucho que alguien nos cuente el final, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestra salud, esta incertidumbre genera mucho de estrés, mucho malestar emocional y un estado de hipervigilancia constante. Es que me duele la punta de la oreja y aunque me han dicho que estoy en remisión completa, enseguida tiendo a asociarlo con mi enfermedad oncológica. Y luego pues tenemos distintos grados de tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Y distintas formas de afrontarla. Hay personas que pueden tolerar más, aunque todos necesitamos controlar bastante estas cuestiones y las personas buscan distintas formas de gestionar esta incertidumbre, ¿no? Hay veces que uno se implica en comportamientos que están constantemente buscando certeza. Por ejemplo, se está preguntando constantemente al médico, a la enfermera, al primero que uno pilla en el pasillo, si el tratamiento que uno recibe va a ser eficaz. Oye, ¿tú qué crees? Que este tratamiento que estamos buscando respuestas que cierren este círculo que deja abierto un hueco, ¿no? de incertidumbre allí. Otras veces lo que hacemos es evitar esas situaciones que generan incertidumbre o las negamos, o hay personas que son capaces de aprender a convivir con ella, ¿no? Entonces, un paciente empoderado, ¿qué características tiene? Pues primero entiende cuál es su condición médica y todo el impacto que esta enfermedad tiene sobre él y sobre su vida. Y segundo, también entiende o conoce la necesidad que tiene de hacer cambios en su estilo de vida para poder afrontar su enfermedad de una forma óptima. El paciente empoderado también es uno que se siente capaz de participar en todo el proceso de toma de decisiones médicas, que cada día es más complejo. O sea, hoy en día los médicos tienen que hacer cursos de comunicación que ya no solamente se trata de cómo transmitir información médica o cómo hablar del pronóstico o cómo responder a preguntas difíciles, no va más allá de eso, es cómo gestionar la información en el contexto de mucha ansiedad, de mucha angustia, de mucha incertidumbre y en el contexto de enfermedad grave, avanzada, porque hoy en día hay mucha gente que vive con enfermedad muy avanzada durante años y a ver cuál es la mejor orientación terapéutica que podemos adoptar, ¿no? Y luego también es un paciente que asume la responsabilidad de su salud y busca atención profesional cuando realmente la necesita. No, bueno, cosas que podemos hacer, ¿no? Desde fuera para facilitar un poco este empoderamiento del paciente es facilitar que tomen decisiones informadas y que participen. O sea, que el médico tiene que
plantear la información de forma que le haga partícipe al paciente, que el paciente no sea un receptor pasivo de la información médica. Hay que ayudarle al paciente a asumir mayor responsabilidad en su cuidado y para eso hay que darle pautas, hay que darle un espacio para poder hacerlo y hay que enseñarle muchas veces a hacerlo. Y hay que también tener expectativas, ayudarle a tener expectativas realistas sobre su enfermedad y su tratamiento. Porque lo que no queremos que pase es esto, ¿no? Cuando uno tiene expectativas realistas, pues la adherencia al tratamiento es mejor y también la percepción de control es mayor. Porque no, y que no pase lo que le pasa a esta pobre mujer que le dice, debo confesarle que cuando me invitó a aplicar algo, yo esperaba otra cosa, Alberto, la pobre, ¿no? Eh, Entonces, otras formas de empoderar o de favorecer el empoderamiento es a través de una comunicación eficaz. O sea, los pacientes tienen que tener un huequito en la consulta para poder expresar sus opiniones y sus valores, porque sus, sus, sus decisiones acerca del tratamiento van a estar basadas en gran parte en sus principios y en sus valores, en lo que es importante para él o para ella. Hay que ayudarle también a interpretar la información adecuadamente. O sea, el médico tiene que transmitir la información y asegurarse de que el paciente la ha entendido y ha entendido todo y lo ha entendido bien. Y por eso el proceso de información tiene que ser un proceso, no un momento en una consulta en el que se da la información y ya he cumplido, ya no hay más que hacer. Hay que ir más allá y hay que ir hablando de la información constantemente hasta asegurarnos de que el paciente ha digerido todo y ha entendido todo perfectamente bien. Y hay que ir evaluando las necesidades de información que tienen los pacientes, eh, porque las necesidades de información van variando a lo largo del proceso, ¿vale? Entonces, al principio, pues uno se agarra mucho ahí los marcadores, cómo están los marcadores, cómo no sé qué, y luego llega un momento en que los marcadores no son tan importantes, depende en qué momento del proceso esté uno, que se centra más en otras cosas por ejemplo, el paciente tiene mayores necesidades de información en los momentos en los que hay cambios en su proceso médico. Por ejemplo, si hay una recaída, pues va a necesitar más información. Si hay que cambiar un tratamiento médico, va a necesitar más información. En los momentos de cambio, esas necesidades hay que ir valorándolas, evaluándolas. A veces no nos damos cuenta, hablamos del paciente, de la participación, del empoderamiento y tal, pero a veces realmente no nos damos cuenta de lo tremendamente exageradas que son las demandas y las exigencias que imponemos sobre los pacientes, ¿no? Que muchas veces estas exigencias constituyen un reto intelectual y físico para el cual realmente mucha gente se siente poco preparada. Esperamos que participen de una forma muy activa, que a veces no todo el mundo quiere participar tanto. Muchas veces se sienten poco preparados. Dice, bueno, es que el médico me ha dado 2 o 3 opciones de tratamiento, pero claro, no, y me las ha explicado, pero no siento que tenga tanta información médica como para poder tomar una decisión yo. Esperamos que controlen sus síntomas, que manejen bien las medicaciones, que se hagan curas, que hagan rehabilitación cuando están en casa, etcétera, etcétera. Y muchas veces no llegan a todo o no pueden hacerlo todo. Tienen que aprender además a vivir con una enfermedad hoy en día que se ha cronificado mucho, lo cual implica que tengan que aprender a convivir y mantener regímenes terapéuticos complicados y hacer cambios en su estilo de vida que no siempre son fáciles de realizar, ¿no? Y tienen que aprender además a manejar tecnologías diferentes. Hoy en día en muchos hospitales hay aplicaciones, uno va apuntando lo que sea, su presión arterial o los cambios de peso, lo que sea que tenga que le pidan los médicos, ¿no? O la intensidad del dolor que siente para poder monitorizar sus síntomas. Y no todo el mundo tiene esas habilidades o capacidades. Los pacientes y las familias necesitan saber que su comportamiento puede impactar significativamente sobre los riesgos y beneficios del cuidado médico. Y también deben de tener la oportunidad de decidir según sus propios valores y deben de entender bien las instrucciones al alta para poder evitar reingresos. Muchas veces los pacientes se van y no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer en casa y deben recibir información individualizada y esto es muy importante. Y por otra parte, los profesionales también tienen sus deberes, ¿no? Tienen que aprender a comunicarse de una forma óptima con pacientes
que están comprometidos física y psicológicamente, que se sienten vulnerables y tienen que inspirar, apoyar y ayudar, pero no imponer sus criterios ni sus sistemas de valores. Y luego, ya estoy acabando, creo que es muy importante durante todo el proceso médico que todos los profesionales, no solo los médicos, los psicólogos, el personal de enfermería, estemos constantemente evaluando las necesidades del paciente, porque como he dicho antes, igual que las necesidades de información van cambiando a lo largo del proceso, también las necesidades emocionales van cambiando a lo largo de todo el proceso médico. Entonces, ir valorándolo e ir ofreciéndole alternativas al paciente siempre cuando sean necesarias o implicándole en la forma en que quiera a lo largo de todo el proceso médico. Y para acabar les voy a leer lo que les comentaba al principio, el testimonio de una paciente que yo creo que estaba bastante empoderada, pero que también describe lo difícil que es sentirse, estar empoderado, ¿no? En este contexto en el que uno muchas veces no tiene fuerzas, energías ni ganas para tomar decisiones, sino que prefiere que las tomen otros por él o por ella. Decía así la paciente: desde la perspectiva de una paciente que acaba de pasar por una cirugía mayor, ahora me doy cuenta de lo difícil que es ser participativo cuando uno tiene dolor o toma altas dosis de analgésicos que inhiben sus sentidos y te colocan en un lugar desde el cual lo único en lo que uno puede pensar es en cómo pasar los próximos 2 días. Me considero una paciente con poder, que participa enteramente del cuidado de su salud, cuestiona a los profesionales y evalúa los riesgos y beneficios de los planes terapéuticos que estos me ofrecen. Uso la información sobre mi salud que me aportan los médicos, incluyendo los informes y notas que están en mi historial, y hablo con personas que han pasado por la misma experiencia médica que yo. Siempre voy un paso más allá y busco en la web información relevante a las preocupaciones sobre mi salud. Les doy feedback a mis médicos y nunca dudo en preguntar o solicitar lo que necesito. Cuando llegó el momento de mi cirugía estaba tan preparada que creí entender completamente lo que me iba a suceder. Sin embargo, no pude anticipar que una tos que tenía antes de la cirugía se convertiría en un ataque de asma importante para el cual no estaba preparada. Posteriormente acudía a rehabilitación. El régimen de pastillas que debía de tomar era tan complicado, tenía múltiples pastillas que debía tomar en diferentes intervalos. Debía monitorizar cada pastilla para asegurarme de que tomaba la dosis adecuada en el momento adecuado. Tuve que trabajar de cerca con el personal sanitario. Trabajamos como un equipo. Esto era la medicina participativa auténtica. Ser un paciente participativo es complejo porque la salud no es algo estático. Las cosas van cambiando y como paciente, miembro del equipo sanitario, tienes que estar encima de las cosas y lista para adaptarte a los cambios que van surgiendo. Qué difícil. Y me gusta este testimonio porque resume muy bien, que creo que muchos de los puntos que he intentado transmitir, ¿no? La importancia que tiene participar, pero también que el paciente se siente vulnerable, que es un momento complicado, la importancia de trabajar de cerca con el personal sanitario, el tener que contar con cosas con las que uno a veces no contaba, ¿no? Las necesidades, habla de las necesidades cambiantes que a lo largo de todo el proceso médico. Y me gusta ese testimonio por eso, porque ilustra muchas cosas y creo que ilustra una realidad que tenemos muy presente hoy en día. Muchas gracias por su atención.